Y resulta que los chilenos salimos bastante alegres, Sergio, ¿ah? Parece que más de lo que creíamos. Justamente. Ese es el punto clave. Ahí, ¿La expectativa? No, mira, en psicología existe un ramo que se llama psicometría. ¿Ya? La psicometría no tiene que ver con la gente que toca objetos y adivina de quién son, que también la palabra se asocia a eso. La psicometría tiene que ver con la construcción de test psicológicos. Y una de las características que uno aprende en psicometría es lo que se llama validez aparente de un test. ¿Ya? No soy psicometrista, así que no me reclamen si no lo dije perfecto, pero básicamente es si el test mide lo que supuestamente debe medir. Y de hecho, por eso en los tests hay una cuestión que se llama escalas de mentiras. Por ejemplo, si a Mauricio le pregunto ahora, Mauricio, yo nunca miento. O haber dicho, yo nunca he envidiado a alguien. ¿Qué respondería Sergio o Mauricio? ¿Respondería que sí o que no? Que no. Entonces, si dice que no, el test sirve, porque la persona no está respondiendo para agradarme a mí, al encuestador. Pero si yo respondo que yo jamás he hecho ese tipo de cosas, se descarta ese test. Porque da la impresión de que la persona está escribiendo, está respondiendo para agradar al evaluador. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos tests a mí, con estas encuestas? Hay que ver cómo funcionan. Pero a mí me parece que las personas están hablando un poco más desde lo que se espera que ellos digan, que es de la realidad. Porque, honestamente, en Chile, no sé cuántas personas veo en esa escala de felicidad, en esa escala de goce. Las caras normalmente no están siendo muy amistosas en general. Entonces, normalmente existen algunos problemas metodológicos en este tipo de herramientas. También hay una cosa que la gente debería saber si es que no ha trabajado en este ámbito, es lo que se llama la muestra respecto al universo. Claro. Yo, por ejemplo, puedo ir a la dehesa y hacer una muestra respecto a quienes ganan menos de 800 lucas. Y me va a salir que el 0,1% de esas personas gana menos de 800 lucas. Porque estoy yendo a una zona que no se puede extrapolar al todo. Entonces, la pregunta del millón ahí es, sin obviamente poner en juicio la capacidad de las personas que hicieron la evaluación, ¿cuánto de eso uno capta en la sensación ambiente? ¿Estamos viviendo en un país más feliz? Y solamente quiero plantear esta otra duda. A mí me pasa con esto, con el algoritmo del YouTube. Si yo empiezo a buscar reptilianos por YouTube, me empiezan a aparecer puras noticias de reptilianos. Y si busco fútbol, me salen resultados de selecciones. ¿Hasta qué punto esta cosa tiende a ser recursiva y hasta qué punto los medios de comunicación y las personas, finalmente toda la Matrix, si ustedes quieren, está empezando a tratar de ver algo donde realmente puede haber otras cosas? Entonces, en particular, me genera cierto escepticismo esta encuesta porque realmente yo no veo que la gente esté muy feliz en las calles y de hecho tenemos bastante pega tú y yo por las mismas razones. ¿Y tú, Mauricio, cómo lo ves? Mira, una pequeña introducción para la gente que no está viendo. La hace la encuesta Gallup. En estadística, que también estudiamos, hay muestras representativas o no muy representativas, pero pareciera ser que es una encuesta seria. Mide seis variables del 0 al 10 para explicar la metodología. No mide, oye, tú eres feliz. No, la pregunta no es esa. Es 6 preguntas. Una tiene que ver con el desarrollo social, el desarrollo económico, los niveles de libertad, los niveles de generosidad, los niveles de corrupción del país. ¿Cómo lo percibe? Entonces, hay seis elementos, digamos, que la gente evalúa del 0 al 10. Y que van cruzando, ¿no? ¿Ah? Y que van cruzando después de formar. Claro. Entonces, y lo otro, que definamos qué es lo que entendemos por felicidad. Porque es una cosa que se habla mucho, todo el mundo quiere ser ¿Como feliz. felicidad o bienestar, un poquito? Yo creo que están relacionadas. Dicho en términos muy simples, felicidad se define como un estado de satisfacción, por decirlo así, extremadamente breve. Por lo tanto, está de alguna manera relacionado con lo que tú estás diciendo. Ahora, yo concuerdo con Sergio. O sea, no he hecho la encuesta ni he recorrido todos los países del mundo. Pero tienen algunas características, porque la pregunta es cuáles son los 10 países que califican como los 10 países más felices del mundo. Todos tienen un elemento en común, salvo Israel, que me llama la atención que esté metido entre los 10 países.
todos son países que nosotros llamamos desarrollados, o sea, con un estándar de vida económico, de libertad. No existe ninguna dictadura que esté metida entre medio, están todas muy por debajo, son 140 y tantos países que evaluaron, Pero Israel es un país con un Estado fuerte. con un Estado muy fuerte. Sí. Que aunque tú seas joven, seas de otro, vivas en otro país, si llegas a Israel te dan un departamento. Claro. Te dan una protección, todo. Apoyo, lo que podríamos llamar apoyo social. Lo que yo creo que lo mete ahí en esa sociedad de bienestar que estamos viendo, porque son Finlandia, Dinamarca, Islandia, Israel, Países Bajos, Suecia, Noruega, Suiza. Sí. Imagínate Países Bajos cómo ha tratado a la alcaldesa de Antofagasta. Ah, bueno. ¿Ah? Vivía en su departamento cuando esperó Karen Rojo, ¿te acuerdas? Sí, no? sí, todavía. Y era una villa. Sí, claro. Una villa para personas que se sentían expulsados de su país por razones políticas, etcétera. Y una villa, estaba todo organizado cuando le tocaba reunir a cada uno. Sí, claro. La primera vez que la encontraron. Y los menos felices, digamos. Afganistán, eh, India, aquí me pidió, este país no lo conocía, Comoras. Tampoco. no, tampoco. Comoras, No resulta en Malawi, el pasapalabra. Botsuana, República Democrática del Congo, Zimbabue, Sierra Leona, el Líbano y Afganistán. Claro, ese era el último. Todos países muy pobres, con mucha La violencia. extensión era libertaria. El tema de la libertad y el desarrollo social. O sea, desde esa mirada, eso es lo que está midiendo para que Chile califique en el puesto, ¿cuánto? ¿35? Sí. Sociedades de bienestar, sociedades. Sociedad de bienestar. Ahora, si se midieran otras cosas, que ahí yo concuerdo con Sergio, si se midieran otras cosas, como la seguridad, por ejemplo, que yo la pondría, con cuán seguro te sientes o no te sientes caminando en las calles. Ya, pero después de ver un reportaje de Sierra Leona, de verdad que... Sí, claro. bueno, claro. Ahí tenemos una O diferencia. sea, que califica cualquiera. De verdad que esto es el paraíso, ¿no? Paraíso. O sea, entran a los pueblos, los saquean, se roban a las mujeres, las violan, las mutilan, se llevan a los niños a trabajar. O sea, de verdad que estamos hablando de un escenario que parece... Conversaba que con uno no una... entiende cómo existen aún, ¿no es cierto? En esta parte, en esta época, en esta civilización. digamos. Conversaba con un amigo venezolano y que vivió muchos años en Colombia. Entonces, conversamos, intercambiamos opiniones con respecto a la seguridad. Me decía, mira, Mauricio, yo lo entiendo a ustedes. Porque hace 5 o 10 años atrás, esto de los portonazos y los asesinatos y todas esas cosas, por lo que tú me has contado, él lleva 4 años viviendo en Chile, claramente no existía y yo siento que las cosas van por el mismo camino, por ejemplo, que en Venezuela. Siento que Chile va como para allá. Entonces le decía, pero ¿cómo es la vida en Colombia, en Venezuela? Ustedes todavía, a pesar de todo, no te digo que viven en el cielo, pero todavía están en un país dentro de lo que él conoce de Sudamérica y especialmente Colombia, Venezuela y Ecuador y Perú que ha estado. Me decía, ustedes todavía viven en un país lejos, mucho más seguro, a pesar de toda la percepción que ustedes están teniendo. Claro, entonces esto es como todo. Depende con quién te comparan. Entonces, comparativamente, claro. Pero si nosotros vemos dónde estábamos en los últimos 10 años y dónde estamos hoy día, claramente yo creo que en los niveles de inseguridad, que desde mi punto de vista... ¿Te fijas que no están, entre comillas, perdón, las potencias o no? Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China. Claro. ¿Ah? Mira Por qué interesante. ponerlo, interesante ese tema, Sí, ¿no? sí. Es interesante ese tema. Que no- Me nace un poquito, me dio la conversación, o diferenciar un poquito el bienestar, la seguridad, la tranquilidad, versus la felicidad. ¿Qué es realmente ser feliz? Porque Sí, claro. ¿en qué momento tú eres feliz? Digamos. La felicidad a veces está reñida con la seguridad. Beber momentos felices, alegres o quizás en éxtasis tienen que ver con a veces estar con mucha adrenalina, con estar en una cuerda floja. Hablo a niveles individuales, Sí, no colectivos, sí. ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo también quizás
envolver un poquito la felicidad, el concepto de felicidad. Claro. Mira, dos definiciones. Una que Gallup está más cercano porque Gallup también le interesa mucho la psicología, como claro. Gordon Gallup, como el personaje, digamos. Mira, el concepto de Seligman de felicidad es uno bien relevante porque es como el mainstream de la psicología actual. El clásico. Entonces, claro, tenemos que hacer tres pequeñas definiciones. Una era de Seligman. Seligman divide su concepto de felicidad en tres. Hedónica, una de satisfacción y una más de compasión, entre comillas. No son las palabras exactas de él, pero es la idea. Entonces, la hedónica es mayor nivel de dopamina, digamos, de encefalina, me siento más agradado. Punto. Porque, por ejemplo, estoy comiendo algo muy rico. En términos de satisfacción como de logro, es, por ejemplo, Julio haciendo un documental o una actividad de medios, sintiendo que está haciendo lo que más le gusta hacer y bien. Que no es una cosa orgásmica, si se quiere, de excitación. Es una cosa más de saber que esto es lo que me gusta hacer. Y la tercera es la felicidad de compasión. Yo le entrego, por ejemplo, Mauricio va y le da comidita a los perros. Eso tampoco tiene una cuestión de éxtasis, pero tiene una sensación de felicidad al ver que le está dando felicidad a otro. Claro. Entonces Seligman le da vuelta a estas tres. Pero lo que yo percibo más en Gallup, acuérdate que tiene dos cosas importantes. Una de las preguntas es si me siento querido por otros y otra es si yo una era querido por otros, acuérdenme de la otra. Me siento que controlo el lugar. ¿Ya? Que no tienen nada que ver con la felicidad, esas dos cosas, pueden ser covariables. Pero bueno, eso es Seligman. Un poquito de repaso de Aristóteles, la eudaimonía. ¿Qué es la eudaimonía? Es ser un ser humano que básicamente está en equilibrio con su entorno y que no se rompen los ciclos naturales. Por ejemplo, no puede ser feliz, eudaimónico, una persona que ha perdido un hijo, desde Aristóteles, en la ética de Nicómaco. ¿Por qué? Porque se rompió un ciclo natural. Entonces la felicidad para él es otra cosa. Y la del señor Maslow, que básicamente es muy Gallup, yo satisfago necesidades corporales, tener amigos, sentirme reconocido en la pega, entonces soy feliz. Porque en el fondo el modelo es busco satisfacer necesidades. Ahora quiero ir un poco más atrás. Yo tengo serio cuestionamiento respecto al concepto de que nuestro objetivo en la vida tiene que ser la felicidad. Yo concuerdo. De hecho, Jordan Peterson también, este psicólogo canadiense, le ha dado bastante vuelta. Me parece lógico. Occidente durante muchos siglos le dio vuelta y no era el foco de la felicidad. La felicidad se nos formó en el foco con el movimiento de autoayuda de los años 60. Antes no existía ese concepto que nosotros venimos a ser felices. Ahora es como una obligación ser feliz. Piensa que el judío-cristianismo, ¿qué plantea? Tú vienes a la vida a hacer sacrificios. Claro. Tú vienes ¿cuál es la cruz que tú puedes cargar? Jamás en la historia el concepto principal era yo lo vengo a pasar bien, esto es una fiesta. Claro. Welcome to the party, así. No, esto es de los 60. Entonces ahora parece como una exigencia adicional, que también está metido el coreano Han, una exigencia adicional de autoimpuesto es que además de todo, de vivir, de cumplir, tengo que ser feliz. Y si no, soy penca. Creo que el objetivo de la vida es las responsabilidades que uno tiene. En eso estoy completamente de acuerdo con Peterson. No es la felicidad, es la responsabilidad y las cargas que tú tienes que llevar y atravesarla. Eso es lo que le da sentido a la vida. La felicidad no le da sentido a la vida. ¿Y cuáles son las responsabilidades? ¿Eso lo forjas tú, depende de cada uno? Lo forjas tú y a veces son las circunstancias. Por ejemplo, imagínate... Tú y tus circunstancias. Claro, imagínate un joven que a los 14 años tiene que salir a trabajar porque no hay plata en la casa y tiene que cuidar a su hermano. Imagínate una persona que, no sé, viene de una situación económica difícil y tiene que ser capaz de hacerse responsable de sí mismo y de otros. ¿Por qué yo veo tantos pacientes jóvenes ahora, sin ofenderlo, llorando? No, es que yo no quiero hacer nada en la vida, yo vine a ser feliz y nada me hace completamente feliz y no quiero trabajar porque el sistema es malo. ¿Qué responsabilidades tienes? Ninguna. ¿Qué edad tengo? 30 años. Pero eso lo veo todos los días, veo 2 al día. ¿Cómo va a ser posible? Entonces, me tiene un poco cabreado ese concepto de que la felicidad, si tú no vienes a este planeta a ser feliz, vienes a contribuir. Vienes a ser autónomo, vienes a contribuir, vienes a tratar de hacer menos carga a las personas que te dieron ayuda y te dieron nacimiento.
Entonces vienen y como que sienten que esto es un videojuego y como todo el día están jugando aparatos, creen que en la vida también tienen que sentirse como en un Game Boy. Y eso no puede ser así. Entonces, en parte, creo que nosotros somos los responsables de obligar a poner el foco en la felicidad. El foco es el sentido. Y el sentido lo dan tus responsabilidades, tus roles. Y tus roles y tus responsabilidades, al darle sentido a tu vida y al asumirlas y al responderlas, te genera felicidad también, te genera un sentido de logro, esto de la satisfacción. Un sentido de satisfacción, ¿o no? Mira, concuerdo yo en Sergio en una cosa y en otra no concuerdo. Concuerdo en que a mí me da la impresión que esto de la felicidad que se ha instalado mucho es un eslogan. Y mucha gente hace grandes esfuerzos con libros de autoayuda, de distintas metodologías, por intentar ser feliz. Y a veces yo pienso que caemos en una trampa. Bueno, las redes sociales son una herramienta más para demostrarle o decirle a otro cuán feliz es uno sin que lo sea. Es una herramienta casi de distracción. Sí. Claro. Y si uno pesca esas redes sociales, me imagino que el 99,9% deben ser personas que están felices, po. O sea, es raro encontrar una persona que está sufriendo por algo y que salga llorando y diga estoy triste o acabo de fracasar en un negocio. No, todos salen en la comida, en el Lollapalooza. En en el fondo mostrar tu lado feliz. Sí, claro. O tu lado de esta felicidad, la primera. La hedónica. La más hedónica. La hedónica. Ahora tú podrás comprender que si te metes en las redes sociales y de 100, te estoy inventando, 50, da lo mismo, todos están felices, donde sea, están todos felices, y tú no estás feliz en ese sentido, ¿qué es lo que sientes tú? Oye, algo pasa en mí, te cuestionas, ¿no? Hasta sientes una responsabilidad o culpabilidad de que no estoy haciendo bien para alcanzar el bienestar que los otros están teniendo y que no son tan distintos a mí y que yo podría tenerlo. Por eso digo que depende de dónde lo mire, pero yo encuentro que el concepto de felicidad a mí nunca me ha convencido mucho como objetivo a alcanzar. Sí, tendrá que ver con los años. Por ejemplo, para mí, más que la felicidad, lo más importante es la tranquilidad. Claro. O sea, yo en la tranquilidad, cuando yo estoy tranquilo, cuando estoy en paz conmigo y cuando estoy en paz, comillas, con el resto de la gente, entonces yo trabajo en lo que hago y en lo que sugiero a mis pacientes, es mejorar la calidad de las relaciones, donde se funda el respeto, que lo hemos conversado acá, donde hay una buena comunicación, donde tiene que ir con la honestidad. O sea, es una construcción. La vida es una construcción y mi objetivo es alcanzar, y para eso trabajé desde chico y me esforcé y ahorré unas lucas y estudié y me esforcé. ¿Para qué? ¿Para ser feliz? No estaba dentro de mi objetivo, pero sí para tener una satisfacción humana, personal, cuando salgo y reparto aunque tú lo pones, no, para hacerme el bueno, pero yo en mi auto siempre ando con agua y con comida para los perritos abandonados en la calle, y yo siento una gran satisfacción cuando paro y le hago cariño, le doy comida a ese perrito y sufro. Claro. Y pero sufro porque... Por ejemplo, es un buen amor, porque también no hay que confundir esto con gente que cree que lo está haciendo, pero no lo hace. Por ejemplo, el gordo oficial anda con churrasco y papas fritas y le da a los perritos. Mal. No, mal. Porque entonces, no confundir, claro, que a veces confundimos eso, lo pongo como una metáfora, ¿no es cierto?, de que hay gente que cree que le hace bien a los demás y no le está haciendo nada de bien. Es que ahí no hay empatía, porque es tratar de decir qué es lo que al otro le beneficiaría, no si a mí me gustan los churrascos y las papas fritas. Claro. Que es notable, porque yo encuentro que existe mucha esa gente, Mauricio, que quiere ser feliz ella, siendo bueno, ni siquiera respetando a los demás, o siendo empático con los demás. Entonces creo que también ahí hay forma parte de esta conversación. Y lo que otra cosa que forma parte también, que yo creo que ahí hay un error, que yo lo cometí y que lo trabajo, digamos, es la recompensa. ¿Cachai? Cuando tú paras en la carretera, como me pasa lamentablemente todos los días que me toca viajar, perritos muertos en la calle, a mí me produce una profunda tristeza. Cuando paro en la carretera no me siento más bueno, me siento más humano. Porque ahí hay un ser vivo que está sufriendo, que alguien malo,
lo pescó de un auto probablemente y lo tiró tiró en el medio de la carretera a morir, para que lo atropelle, no sé, un nivel cosa. de crueldad. Y yo paro y no tengo más que hacer que darle un poco de comida, si puedo, porque son esquivos, muchas veces muy golpeados, darle cariño, dejarle su botecito de agua. Y a veces muchas veces me voy con una lágrima y ahora me da pena solo pensarlo. Pero mi satisfacción no es que ese perrito me vaya a querer más a mí, sino que es que yo hice una obra por un ser X que no me va a recompensar, porque el perrito desesperado de hambre comen desesperado y les dejo su agua y me voy, porque yo no me puedo quedar ahí, porque yo voy de viaje. Entonces la satisfacción no tiene que ver, la recompensa mía no es que el perrito me vaya a querer más o cuando me vea me vaya a hacer saludos, no. Es simplemente hacer un acto donde yo me siento más humano, me siento más sensible, y eso me produce una satisfacción personal, decir, sí, yo puedo hacerlo y todos podríamos hacerlo. Ser más humano, siempre, por eso yo siempre he dicho, en realidad yo no soy de izquierda ni de derecha, ni soy de nada. Soy un humanista que creo que los seres humanos vinimos a un proyecto que tiene que ver con el humanismo. Ser más sensible, más humano, más respetuoso. Y todo lo que apunte en esa dirección, que es el camino largo, a mí me produce, no felicidad, me produce una satisfacción conmigo mismo. Y decir, creo que he madurado, creo que he crecido como persona, porque antes no lo hacía ni siquiera los veía. Wow. Bueno, ese es un ejemplo de compasión. Cuando Sí, uno... de esta felicidad. Me da solo un segundo, ¿no? Sí. Sí, vamos a ir a repago taxi, pero vamos a volver de inmediato. Ahora sí. Entonces, claro, el problema acá o sea, lo interesante acá es el ejemplo de compasión. Compasión es sentir una angustia por el sufrimiento de otro ser. Y esa compasión hace de que uno se mueva a pesar de que no haya un beneficio de alguna especie de felicitación. Entonces, Trabajen en aquello. En aquello, sí. Ahora, lo curioso es que nos hemos vuelto una sociedad más tolerante, pero menos compasiva, porque observamos menos al otro. Y como lo observamos menos, nos importa menos. Claro. Es una cosa de Porque lógica. eso ¿no? de dejarlo ser también tiene que ver con desprenderse. Claro, yo dejo ser, pero... Tiene una trampita, claro. Pero no me moleste. Yo sigo soy lo mío. inclusivo, tolerante y todo, pero esa es la trampita, ¿no? Esa es la letra chica de la cuestión. Nos estamos volviendo extremadamente individualistas. Entonces, un poco retomando lo que les comentaba, cuando yo le trato de preguntar a estas personas jóvenes qué sentirían sus padres si es que ellos se suicidan, qué sentirán sus padres por el hecho de que ellos no puedan sostenerse a sí mismos a una edad que es razonable que lo hicieran, no son capaces de contestar. Casi nunca. Respuestas que son bastante del sentido común probablemente para mucha gente. Entonces eso te hace pensar de que hay una incapacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender la perspectiva del otro. Y en eso, claro, no estoy tan de acuerdo, pero es una cosa emocional con la entrevista, o sea, con la encuesta esta, porque veo que eso sí es cada vez más notorio, lo veo más repetidas veces, entonces sé que no soy una muestra representativa, pero antes pasaba una vez cada día por medio, ahora pasa todos los días, no sé qué va a pasar el próximo año. Ahora respecto un poco como a lo que hablabas del tema de que estas sociedades, las que teníamos ahí, son sociedades de bienestar, Suecia, Finlandia, bla, bla, Israel. También hay algo interesante, no sé si la encuesta vio los niveles de trastornos anímicos o depresivos en estas sociedades. Suena un poco lo que plantea Julio. Porque en estas sociedades tenemos, al menos por ejemplo en la sueca, que tú conoces bien, tenemos alto índice de depresión. Entonces puede suceder el siguiente fenómeno. Yo tengo que responder que estoy bien, pero realmente no estoy bien y no entiendo por qué yo estoy en una sociedad perfecta, pero no me siento bien igual. Entonces el indicador principal no debería ser necesariamente que tengo un bienestar. Porque claro, yo tengo que tratar de responder en sociedades de bienestar a ser lo más correcto como ciudadano posible. De hecho, un amigo que viene de recién de Holanda dice que está todo perfecto allá, pero que ve que la gente, con respeto que merecen, no sabe cómo se divierte. Tiene serias dudas, porque todos son respetuosos y perfectos, y eso también hace que sean más aislados. Entonces, por ahí es difícil cuantificar este tipo de cosas. Ahora lo que... ¿No será, perdón, una tontera, que en esta tipificación de las edades de la felicidad tiene que ver con las edades? Sí, claro. Sí. ¿Ah? Mucho. En la juventud, en la felicidad hedonista,
¿no es cierto? Quizás más de grande, la felicidad compasiva y quizás en pleno apogeo profesional, esta felicidad que... Sí, en parte en eso ahora sí sucede que tengo la impresión, puede ser totalmente también un sesgo, un filtro mío errado, de que no era tan prevalente que las personas fueran tan antisociales. Y no es ir en contra de la juventud, creo que la juventud es la esperanza en cada generación. Pero me sorprende el nivel de antisocialidad que se está representando en jóvenes comunes y corrientes, es decir, no jóvenes que podríamos decir que tienen algún tipo de delictualidad mental. Pero es como quiero que se destruya la sociedad, no va para ningún lado. Es un discurso común ahora. Esto no tiene sentido, yo no quiero obedecer a esta matrix, yo no quiero obedecer a esta sociedad. Entonces yo no sé si llamarle eso despierto, no sé si llamarle eso es una etapa, o si realmente eso implica de que estamos en el ocaso de esta civilización. Porque los más jóvenes no pueden tener ese nivel de anomia que lo hemos hablado tantas veces antes. Es racional en un grupo, pero es racional constantemente decir, pero ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a ayudar? Me tienen que mantener. Casi, dicen algunos literalmente eso. Entonces, ya eso te habla de una representación que ya no es un problema individual, sino que nos está hablando de las organizaciones y las familias y los estados. No es casual que uno de los seminarios que me tocó hacer el año pasado, me dijeron la siguiente pregunta, y creo que se las comenté acá. Una empresa decía, mira, ¿sabes cuál es el principal problema que tenemos? No podemos retener a las personas que tienen 18 o 20 años, que son personas de colegios técnicos, personas que están ingresando al mundo laboral. No duran ni 2 semanas acá. Están constantemente con el tema de no tienen responsabilidad, no les interesa ganar más dinero, prefieren quedarse en sus casas. Tenemos enormes índices de adicciones, por ejemplo, al cannabis, a la marihuana. Son personas que no les interesa tener responsabilidades, no importa cuánto les pagues. No tenemos cómo retener capital y esto es principalmente en las ciudades. En las zonas rurales es mucho menos. Entonces, va a pasar un día que si seguimos de esta forma y no hay ningún tipo de colapso social por guerra y por extraterrestre y por todas las cosas que nos están bombardeando en el fondo, puede llegar un día que la sociedad no se sostenga a sí misma porque hay integrantes que no quieren pertenecer a ella. Porque no encuentran su felicidad ahí. Es que no me siento feliz trabajando. Y uno les pregunta, y bueno, ¿y quién se siente feliz trabajando? Pero antes, 50 y 25 años atrás, nadie se cuestionaba eso. Y ahora en este bienestar que pregunto que primero tengo que pensar si no me importa si soy autosustentable, que otro me sostenga. Pero primero tengo que pensar si soy feliz. Y ahí voy a ver si trabajo. Sí, y eso ha tenido consecuencias enormes. Sobre todo en las relaciones, me da la impresión, en las relaciones interpersonales de pareja. De formalizar, por ejemplo, matrimonio, incluso de tener o no tener hijos. Me toca conversar con jóvenes, estoy hablando de 30 años, a mí son muy jóvenes, que no están ni ahí, ni siquiera con casarse o con tener hijos o tener incluso relaciones duraderas y estables. O sea, no está dentro de su objetivo ni perspectiva. Ahora, sus prioridades. No está. Ahora, yo creo que siempre uno comete un error cuando generaliza, pero que nosotros estamos hablando, por lo menos entiendo lo que estamos hablando, donde hay un porcentaje que va en aumento y que tiene que ver un poco con lo que estamos conversando. De no hacerse cargo. Conversaba con mi hijo, que es sueco, entonces yo le decía, ¿a qué edad se van los jóvenes de la casa? Bueno, terminando cuarto medio. Bueno, y cuando terminan cuarto medio, ¿qué hacen? Bueno, es obvio, todo el mundo sabe que se tienen que ir. Y los papás saben y ellos saben. ¿Y de qué viven? Bueno, estudiarán, el Estado les dará un crédito para que puedan sobrevivir o tendrán que estudiar y trabajar. Pero es impensable. Aquí la pregunta es, ¿qué jóvenes se van cuando salen de cuarto medio? No sé si habrá alguno. Es como que los papás tenemos que, además, seguir pagando si siguen estudiando el instituto o la universidad, o si están en la casa y están trabajando, entonces aprovechan de economizar para poder juntar, para comprarse el auto, están puestos... ¿Y qué edad tienes tú? 30 años. Y yo te diría que hoy día, si hacemos una encuesta en este país, probablemente. ¿Qué te quiero decir con eso? Tiene que ver con las responsabilidades también. No asumen nunca la responsabilidad de ser autovalente. Autovalente, es decir, perdona, las cosas como son, el confort, el desodorante, la pasta de dientes, la luz, el agua que gasta, el gas que gasta, susténtalo. ¿Cómo? Trabajando. No, es que todavía me falta porque todavía estoy inseguro. ¿Y qué quieres hacer? Mira, todavía no lo tengo claro.
Entonces es normal hoy día que pasen por 1, 2 o 3 carreras antes de tomar una decisión y decir cuál carrera, pero ya tienen 30. Y somos los padres, no estoy hablando de mis hijas, estoy hablando en términos generales, que recién a los 28, 30 años se van a vivir, a probar un tiempo, no resulta la relación, termina la relación como si nada. Mauricio, nos quedamos con gusto a poco.